Si te parece bien, vamos a comenzar, mi querido Mauricio, y así llegan más compañeritos se unirán, y espero que las imágenes aparezcan. Vamos a ofrecerle como todas nuestras clases, con toda nuestra intención y agradecimiento a nuestro Dios y Creador por todo lo que hace por nosotros. Y ofrezcámosle también, como siempre le hacemos, todo lo que hacemos y pensamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio en la página 222 de nuestro catecismo. Y estamos en la parte tercera del capítulo tercero, precisamente estudiando lo que podemos llamar el misterio de la iglesia, como ya veíamos en la clase anterior, y hay que repetirlo las veces que sea necesario. La iglesia es muy superior a cualquier país, a cualquier nación, a cualquier imperio, a cualquier grupo humano que pueda haber en este planeta, civilización, sin duda, muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque como vimos al comenzar a estudiar el tema, la iglesia es ni menos que el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y más, por lo tanto, formamos parte de un pueblo de, podríamos decirlo de antemano, grandioso. De verdad, estamos hablando de que formamos parte de un pueblo increíble de Dios aquí en la tierra. Pero vamos a retomar nuestro estudio en el catecismo en el numeral 770. Y dice, la iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Y ya lo decíamos y lo hemos comentado en diferentes ocasiones, de que la iglesia en realidad está formada, si nos acordamos, de lo que se llama la comunión de los santos. Y qué mejor esta imagen de Rafael para demostrar lo que está diciendo el catecismo. Sabemos que la iglesia está formada por, ahora sí que, por tres iglesias, que es lo que llamamos, decimos, la comunión de los santos. La iglesia militante, que somos los que estamos ahorita en el planeta Tierra, batallando, sufriendo, enfrentando las tentaciones. Y luego tenemos a la iglesia purgante, que son aquellos que ya murieron, pero murieron distraídos, no se concentraron en Dios mientras vivieron aquí en el planeta, lo dejaron en un segundo plano y no les alcanzó para salvarse. Tampoco fue motivo su vida para mandarlos al infierno. Y tenemos a la iglesia triunfante, que es la iglesia que ya está en el cielo. Los, los beatos, los salvados, los aprobados en el juicio final. Por eso esta imagen manifiesta esas tres iglesias. Los que están en la tierra, los que están en el cielo
Y aunque no aparecen, los que están presentes en la magnificencia de Dios en el purgatorio. Que recordar que la palabra purgatorio quiere decir exactamente limpiatorio. Limpiatorio, o sea, los purgatorio que salieron de esta vida terrenal sucios, contaminados, manchados. ¿Con qué salieron contaminados? Pues salieron de aquí con rencor, con soberbia, con revancha, con lujuria, con sexo desordenado dominando sus vidas. Así no se puede entrar al cielo. Pero tampoco es merecimiento para ir al infierno, por lo tanto, entran a un proceso de limpieza. Una vez que Dios los limpia y los purifica de estos defectos humanos, les da acceso a los cielos. Es decir, la iglesia purgante y la iglesia triunfante ya están en el camino a la eternidad. Los de la iglesia triunfante ya la están gozando. Pero tenemos, amigos, nosotros el privilegio de formar parte de la iglesia militante. Y aquí no contamos a la iglesia perdida, la que está en el infierno, que también hay ahí muchos bautizados que quisieron con su vida hacer mejor un pacto con el demonio que con Dios. Y recuerden que cada una de las almas está a donde decidió ir. Los que están en el cielo, eso quisieron cuando vivían aquí. Los que están en el infierno también eso decidieron. Son los asesinos, sicarios, secuestradores, desalmados, satánicos. Eso es lo que eligieron con su libre albedrío. Ahí no va a intervenir Dios. Por lo tanto, hay que estar conscientes que la iglesia tiene una presencia no solo aquí en el planeta. Ojalá fuera solo aquí en el planeta su presencia, pero no es así. Este planetita en el que vivimos todos, pues va a ser quemado algún día. Sin embargo, la iglesia va a trascender este planetita, aún ya achicharrado. Algo que no va a ocurrir con ningún país del mundo, con ninguna nación terrenal, porque solo el pueblo de Dios, es decir, la iglesia católica, va a trascender la historia, el tiempo, el planeta. Y cada uno de nosotros decide exactamente a dónde quiere ir y está al alcance de cada quien. Y sigue diciendo aquí, y hay que captarlo perfectamente, queridos amigos. Numeral 771. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Y vuelvo a la imagen de Rafael, porque creo que incluye esta descripción. Miren, la sociedad, la iglesia es una sociedad dotada de órganos jerárquicos, por supuesto. Sabemos perfectamente que tenemos líderes, que tenemos pastores, que son los que deciden, inspirados por el Espíritu Santo, qué es lo que debe hacer la iglesia, cómo se debe comportar, cómo debe enfrentar a la historia y sus modas y sus corrientes. O sea, somos una sociedad, como dice aquí, jerárquica. Somos un grupo visible y somos la comunidad espiritual. Y miren, aquí tenemos a la iglesia viva. No hablo del edificio que estamos viendo, sino de las personas que están ahí.
recordando que la iglesia la formamos todos los bautizados, buenos y malos, pecadores y santos, todos formamos parte de este pueblo de Dios. Cada quien decide si es bueno o malo dentro de este pueblo. Pero esa es la realidad. A veces pensamos que la iglesia son nomás los obispos, el papa, los padrecitos. No, yo formo parte de la iglesia. Yo soy esencia de la iglesia. Soy una célula de este cuerpo santo, que eso es el cuerpo de Cristo, su iglesia aquí en la tierra, como lo dijo San Pablo. Por lo tanto, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. En efecto, miren, cada que comulgamos para entender esto, por lo menos un poquito, cuando comulgamos en la misa, fíjense, recibimos pan bajado del cielo, desde allá. Recuerden que antes de la consagración es trigo, después de la consagración que produce la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se vuelve la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo creemos, lo afirmamos y cuando comulgamos lo aceptamos profundamente. Sabemos que es esencialmente la carne y la sangre. Que recuerden que lo dio todo por nosotros. Jesucristo no solo dio su vida, no solo dio su enseñanza, su amor por nosotros, nos lo dio todo, se entregó completamente. Insisto, no solo se entregó en sus 33 años y se nos dio curando, haciendo milagros, multiplicando el pan, enseñando, haciendo un grupo de discípulos. Hablamos de un maestro capacitando a los suyos durante 3 años y medio. Eso lo vino a hacer el Dios que quiso convertirse en un ser humano con tal de salvarnos. Esa es su intención, ya lo decíamos. Esa es su meta. Por lo tanto, insisto, cuando comulgamos, estamos comiendo un pan que viene del cielo, algo que la mente humana no entiende. Es algo que va más allá de la física, estoy hablando de algo metafísico, que no va a entender nuestra mente mientras estemos en la tierra, pero debemos creerlo. Hay que recordar que cuando el Señor habló de la Eucaristía, causó una sorpresa gigantesca entre los discípulos. De hecho, cuando dijo, tienen que comerse mi carne y beberse mi sangre, dice que muchos que andaban con él dijeron, no, este ya se volvió loco, yo hasta aquí llego. Y lo dejaron, lo abandonaron. Se frustró Jesús que les dijo a los 12, también ustedes se quieren ir. Pero lo que acabo de hablar de la Eucaristía, que capta muy bien aquí Rafael, es cierto. Y miren, contesta Pedro, el que recibió las llaves, y no le contestó, yo entendí, Señor. No, Pedro le contesta al Señor cuando explicó la Eucaristía, Señor, vamos a ir, solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjense, Pedro, el líder ya nombrado por Jesús, acepta que no ha entendido, pero le dice, ¿a quién más vamos a ir? Señor, ¿quién nos puede ofrecer más que tú para salvar las almas? Nadie, por lo tanto, no entendí todo esto, pero ya lo entenderé. Y vaya que lo entendió Pedro con el tiempo, sin lugar a dudas. Pero sigue diciendo el catecismo, claramente, estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el elemento humano. Y dice aquí, es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación.
presente en el mundo y sin embargo peregrina. De modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Bien, esto lo habla el Concilio Vaticano II, en los aspectos que definió sobre lo que es la iglesia y lo que significa. Pero luego tenemos un gran santo, San Bernardo de Claraval, que nos ayuda a profundizar en este conocimiento. Y dice este San Bernardo, qué humildad y qué sublimidad es la tienda de Kadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa. Hijas de Jerusalén, el trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la hermosea su forma celestial. Palabras de San Bernardo, precisamente sobre la iglesia. Porque hay que entender claramente que la iglesia es algo que no para aquí. Ya decíamos que Joe Biden, el hombre más poderoso del planeta, no tiene ningún poder para perdonarle los pecados. Pero cualquier sacerdote ordenado sí tiene poder para perdonarle los pecados. ¿Cómo entenderlo si la Biblia dice desde el Antiguo Testamento que solo Dios perdona los pecados? No hay hombre, ni profeta, ni patriarca que pueda perdonar los pecados, y lo sabemos, solo Dios perdona los pecados. Ah, pero claro, ese poder de perdonar los pecados se lo entregó Cristo a sus 12. En el capítulo 20, Juan les dice, vayan y prediquen como el Señor me ha enviado, yo los envío. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, vayan y a quien le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es decir, entendemos claramente, solo Dios perdona los pecados. Eso es correcto. Solo Él. Y también a quien Él le entregó ese poder. Sabemos bien que los sacerdotes perdonan los pecados solo los ordenados. Un diácono no. Porque, miren, la bendición viene desde el cielo, igual que la comunión. ¿Cómo recibe el sacerdote el poder para dar la bendición cuando se ordena? A través de la imposición de las manos de un superior, de un obispo. Igual que Pedro y Pablo imponían las en los que ellos ordenaban. Está clara la ordenación por imposición de las manos en la Biblia. Perfectamente clara. Por lo tanto, al imponer las manos el obispo sobre el nuevo sacerdote, le transmite desde el cielo, por la Santísima Trinidad, el poder de perdonarle los pecados a los hombres. O sea, no es una forma que se otorga terrenalmente. Como vemos, debe haber imposición de manos. Debe haber una transmisión metafísica espiritual que transmite este poder. Por eso, solo el sacerdote puede bendecir el agua, solo el sacerdote puede bendecir a las personas, a las casas, los autos, nadie más, absolutamente, porque estamos hablando de algo metafísico. Tanto la Eucaristía como la bendición del sacerdote son algo que va más allá de lo terrenal, de lo material, de lo mundano. Pero nos sigue instruyendo el catecismo.
Número 772. La iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Y dice, en la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. Recapitular todo en Cristo, dice San Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 10. San Pablo llama gran misterio en Efesios 5:32 al desposorio de Cristo y de la iglesia, porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo. Por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplando en él el misterio, San Pablo escribe, el misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, como lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Y miren, esta frase de Efesios 5:32, es de repente está hablando San Pablo, explicándole a los oyentes en una de sus enseñanzas que el matrimonio es sagrado, que el hombre debe amar a su mujer, respetarla, honrarla, protegerla. Y les dice, de repente mezclando los dos matrimonios, gran misterio es este, dice San Pablo, lo digo por Cristo y su iglesia. En cuanto a ustedes les dice, cada uno ame a su mujer y cada mujer ame a su marido. Pero esta frase es potente. Gran misterio es este. Lo digo por Cristo y su iglesia. Miren, volvemos a lo mismo. Tenemos grandes eventos que han ocurrido que demuestran que la iglesia está protegida por Dios, que no la puede destruir absolutamente nadie, aunque quisiera, nadie puede. Tenemos un gran santo que es San León I el Magno. Él vivió por ahí del año 360 y le tocó defender a la iglesia de la destrucción. Cuando Alarico, el rey de los hunos, una tribu de bárbaros, que se le iban sumando vagos y asesinos y mercenarios, e iban destruyendo cada ciudad que se iban encontrando, la saqueaban, violaban mujeres, se robaban los tesoros de las casas y se iban a la siguiente ciudad. Cuando decidieron atacar Roma, porque les dijeron que era la ciudad más rica del mundo y que allá había dinero y que no había defensa, que solo la conducía un viejito que era León I el Magno. Entonces, miren, ocurrió un milagro grandioso, porque San León salió de Roma para que no llegaran los invasores y destructores a la ciudad y enfrentó al Alarico lejos de Roma en el camino hacia la gran ciudad. Y le pidió que hablaran y le dijo, mira, te pido por favor, por el Dios verdadero, que no ataques esta ciudad, porque vas a atacar a Dios y te puede ir muy mal. No te lo recomiendo. Mejor sigue tu camino. Y miren, lo convenció. Alarico da media vuelta y se va hacia el norte y entonces destruye el norte de Italia, invade Francia, invade España y toda Europa y los destroza. Cuando quiere regresar, porque le dice, no, te convenció el viejito y no fuiste a la ciudad que de verdad tiene riquezas de las que andas buscando. Te convenció y te engañó, le dijeron. Y entonces decide Alarico, ah, caray, a lo mejor es cierto. Entonces decide ir a Roma. Y miren, literal, cuando dice, vamos hacia Roma, cae muerto fulminantemente. Miren, esta defensa de la iglesia la ha hecho Dios muchas veces. En la batalla de Lepanto, llegó un viento y destruyó todos los barcos musulmanes que guerreaban contra los cristianos y los destrozó. Un grupo de macabeos destruyó al gobierno y ejército que había fundado Alejandro Magno. Un grupo de cristeros venció el gobierno mexicano federal con cientos de miles de soldados. O sea, con Dios nadie puede. Decía San Ambrosio, el gran maestro de San Agustín, primero
pueden apagar al sol que desaparecer a la iglesia. Fíjense qué impresionantes palabras. Primero pueden apagar al sol que desaparecer a la iglesia. Y esto va a ocurrir incluso astronómicamente, porque lo sabemos de sobra. El sol solo es una estrella gigantesca que nos da vida, nos da luz, nos da calor, pero va a desaparecer, igual que todo en el universo. Pero miren, la iglesia triunfante que está en el cielo no va a desaparecer nunca jamás. Esta es la gran diferencia. Esto es lo que nos hace diferentes, porque la iglesia tiene parte también en el cielo de sus ciudadanos. Ya explicaba yo el asunto de la comunión de los santos. Si todos trajéramos una identificación en la iglesia, todos traeríamos el mismo pasaporte, la misma credencial de identificación. Los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y los que seguimos aquí. Formamos el mismo pueblo. Somos paisanos, para entenderlo de otra manera. Claro, ellos ya vivieron su vida, hicieron lo que quisieron mientras estuvieron aquí y están donde resultó las consecuencias de sus hechos aquí. Nosotros estamos en nuestro propio camino hacia el cielo. Ojalá no nos desviemos. Ojalá no nos distraiga ninguna tentación, ningún espejismo, ningún sufrimiento, ningún dolor. La mente debe estar siempre en nuestro Señor Jesús. Miren, solo hay que pensar y hay que repetirlo las veces que sea necesario. Si uno ve lo que sufrió Jesucristo, el bueno, el santo, en quien no hay pecado, hay que contemplar esta imagen sangrienta, violentísima. Fíjense lo que se dejó hacer el Dios eterno, omnisciente, omnipotente, de sus criaturitas como hormiguitas, con tal de vencer al mal, con tal de vencer al demonio y todas sus sutilezas. Porque con la resurrección, nuestro Señor venció todo, la muerte, al mal, a todos los delincuentes juntitos. Eso está claro. Nuestro Señor Jesucristo es un triunfador eterno que nos espera en su casa para abrazarnos para siempre. Pero continuamos con el numeral 773. En la iglesia, esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Esta iglesia es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Y miren, esto es de verdad algo real. Es la finalidad de la iglesia que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. En efecto, vamos a misa porque ahí está la conexión con lo eterno. Pero vamos de una manera terrenal. De hecho, llegamos a misa siempre llenos de pecado y salimos limpios. De eso habla aquí. Pero también tenemos que entender que la iglesia tiene una estructura, como hemos dicho, y que entendemos claramente que se debe respetar. Numeral 773. En la iglesia decíamos, esta comunión de los hombres con Dios es la caridad que no pasará jamás. Pero decía nuestro querido San Juan Pablo II, su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad,
que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga, como la define Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 27. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. Por supuesto, miren lo que dice Juan Pablo II. Dice, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. Si está hablando Juan Pablo II de la iglesia como esposa. Recuerden, lo sabemos y lo repite muchas veces la liturgia, lo repite también la palabra de Dios, de que la iglesia es la esposa de Cristo, pura, santa, como se está comparando. Es un gran misterio. Y miren, dice, la iglesia es la esposa que responde al don del amor y al don de esposo. ¿Por qué? Porque miren, aceptamos y decimos que la iglesia es madre nuestra. En efecto, la esposa del Dios creador, que es la iglesia, es madre de nosotros. Y lo cuando le dijo Jesucristo al pie de la cruz a su madre, madre, ahí te encargo a la iglesia. Es decir, ahí tienes a tu hijo. Pues ahí les encargo a su madre. ¿La iglesia es mariana o no lo es? María representa también a la iglesia como esposa, en su figura de ella misma como esposa de San José. Miren, más cristianos y católicos que la Santísima Virgen María. Y le sigue en ese caso su esposo José. Pero miren, está claro que María, y lo ha sido desde siempre, es exactamente el efecto de su hijo. El católico practicante más excelso, más inalcanzable. ¿Quién puede igualar a la Santísima Virgen en su adoración a su hijo? Nadie. Recuerden que vivió dolor, gloria, regocijo, pero también pena, también sufrimiento por ese hijo. Miren, por eso ella tiene autoridad para hablar de cómo se debe seguir a su hijo. En especial, tenemos unas palabras que describen totalmente su enseñanza. Cuando en las bodas de Caná, se acordarán ustedes que le pide a su hijo que haga un milagro donde el hijo no pensaba hacer un milagro. Por eso se molesta un tanto cuanto Jesús con su madre. ¿Por qué me pides esto? No ha llegado mi momento. Jesús no planeaba hacer un milagro ahí. Pensaba hacer después. Recuerden que va comenzando su predicación de 3 años y medio. Hace apenas unos meses que él y María dejaron Jerusalén, perdón, Nazaret y la carpintería y se fueron a vivir a Cafarnaúm, donde empezó a predicar Jesús. En la gran ciudad, en la ciudad cosmopolita, en la ciudad internacional, que Cafarnaúm era mucho más grande que Jerusalén. Tenía más comercio, la cruzaban gentes de todas las razas, de todos los pueblos. Allí es a donde se fue Jesús a predicar, a Cafarnaúm, porque él quería que se conociera en todo el mundo. Desde Nazaret hubiera sido difícil que propagara su enseñanza. Pero desde la gran ciudad fue más fácil, porque de ahí se iban las noticias a todos lados. Pero miren, entendemos que en las bodas de Caná viene lo que se conoce como el Evangelio de María. Después del regaño, María no insiste con su hijo.
No le dice como muchas mamás, ándale, hijo, por favor, y le jaló su manto. Por favor, hazme caso, mira. No, ¿qué contestó María? Lo que se conoce como evangelio. Y les advierto que el evangelio de María es más completo que el de Mateo, que el de Marcos, que el de y que el de San Juan. ¿Cuál es el evangelio de María? Anótenlo por ahí, es muy cortito. Hagan lo que mi hijo les pide. Ese es el evangelio de María. Yo les pregunto, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Miren, toda la Biblia nos está pidiendo lo mismo. Hagan lo que el Cristo les pide. Hagan lo que su Salvador quiere de ustedes. Eso es. Miren, si hacemos lo que Jesús quiere, espera y sabe que podemos hacer, eso es lo que pide María en su evangelio. Hagan lo que mi hijo les pide, lo que mi hijo quiere. ¿Y qué nos pide su hijo, insisto, y qué quiere? Que guardemos sus mandamientos. Está tan fácil entenderlo. Lo dice San Juan, el compañerito de la Virgen por más de 20 años, como lo hemos dicho muchas veces, que vivió con ella, sufrió con ella, comían juntos todos los días, caminaban juntos. Ella lo acompañó como obispo donde lo cambiaba y le ordenaba a la iglesia ir. ¿Cómo nos iban a conocer? Está más que claro. Y sin embargo entendemos claramente lo que estamos definiendo aquí, que María es de verdad una mujer excelsa, es la creyente número uno y quien mejor conoció al Dios hombre. No van a encontrar nadie, absolutamente nadie que haya conocido a Jesús desde el pesebre hasta la cruz. Nadie, solo María. Porque ni José, dice los libros, los evangelios apócrifos, que San José murió cuando nuestro Señor tenía 17 años. Y todavía vivían en Nazaret, en la carpintería. Recuerden que Jesús comenzó a predicar, dice San Lucas, a los 30 años de edad. A los 30 años cierra la carpintería, toma a su madre y se van a vivir a Cafarnaúm. ¿A dónde llegaron a vivir? ¿Quién los hospedó? San Pedro y San Andrés, que vivían en la misma casa en esa gran ciudad de Cafarnaúm. Eran pescadores, no eran tan pobres, pero tampoco eran ricos. Pedro tenía su propia lancha, lo cual lo hacía pues una persona que se sostenía por sí mismo. Y entonces ahí se fue a vivir Jesús, en Cafarnaúm, en la casa de Pedro y Andrés. Y ahí empezó la predicación, que sigue hasta el día de hoy. Pero siempre van a encontrar a María presente, siempre. Insisto, desde el pesebre hasta la cruz, solo María caminó con él, sufrió con él, cómo arrojaba los demonios de los poseídos, cómo curaba paralíticos. Pero recuerden que también desde niña fue testiga de cómo lo adoraban los pastorcillos, de cómo adoraron a su hijo los reyes magos. ¿Quién más vivió eso? Por eso María equivale a la iglesia como maestra, como madre, de dulzura. Miren, ¿qué quisiera María? Que todos hiciéramos lo que su hijo nos pide. Eso es lo que hace feliz a María y su sagrado corazón. Pero continuando nuestro catecismo, numeral 774, donde vemos ahora la iglesia como signo de salvación, como misterio. Y dice numeral 774. La palabra griega misterión ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible
de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es él mismo el misterio de la salvación, que de otra manera se dice, no hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. Esto está más que claro. Y miren, aquí hablamos de que la palabra misterio es lo mismo que decir sacramento. Ojalá nos ayude esto claramente cuando hablamos, por ejemplo, de los 7 sacramentos de la iglesia. Los 7 sacramentos de iniciación, que todos conocemos y que les llamamos así, sacramentos, pero si utilizamos el nombre que acabamos de ver, es cada uno de los sacramentos un misterio. Son misterios que no vamos a entender aquí cabalmente. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es posible entender el sacramento o misterio del bautismo? ¿Cómo que antes de que me ponen la agüita soy solo una criatura? ¿Y cómo que después me ponen la agüita el sacerdote, me unge, me bendice, me convierto en hijo de Dios? Mira, eso es difícil de explicarlo en el plano físico. Es un misterio, es un sacramento. Y así los 7, el bautismo, la confirmación, es otro sacramento, es decir, otro misterio. Es ya cuando el hombre con su propio raciocinio, con su propia voluntad, con su propia decisión, le dice a Dios que lo ama. Es un misterio la confirmación. Que en muchos solo queda en un evento social que jamás surte efecto en el interior del confirmado. Eso sí sucede en todos los sacramentos, es decir, los misterios, los 7. Si la persona con su vida los desecha, los ofende, los profana, de nada le van a servir. Pero son misterios. La comunión es un misterio de los más grandes que hay junto con la Santísima Trinidad. Son los dos misterios de misterios. ¿Cómo entender que me como carne y sangre vivas? Literal. Con todo lo que implica decir lo que estoy diciendo. Cuando comulgamos, comemos carne y bebemos sangre de un ser humano que tuvo ADN de la tribu de Judá. Lo han descubierto en los grandes milagros eucarísticos, donde hostias de bilarina se convierten de repente en tejido humano y en especial tejido del corazón humano. Estos milagros eucarísticos demuestran lo que estoy diciendo. Nuestra mente no va a alcanzar a comprender estos misterios, es decir, sacramentos. Y luego tenemos el sacramento del orden sacerdotal. Como que un ser humano, por imposición de manos de un superior, recibe un poder desde el cielo, desde la gloria eterna, otorgado por el Padre mismo. Ya lo hemos dicho. Quien otorga la bendición de los sacerdotes es Dios. El sacerdote solo es un instrumento. Solo es como un hisopo de Dios, todo el sacerdote, para hacer llegar su bendición a todos aquellos que necesiten la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición no es más que el poder de Dios aquí en la tierra. Por eso ese poder de Dios de la bendición sacerdotal convierte agua simple en agua bendita. El agua simple la utiliza el demonio para engañar, para poner señuelos y poner tentaciones. El agua bendita, en cambio, aleja al demonio que sale despavorido, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia en esa agua? La bendición, que viene desde el cielo y el demonio lo sabe. Satanás lo sabe. Miren, al diablo, a Satanás no le puede caer una sola gota de agua bendita porque
lo hace regresar hasta el infierno rechinando y retorciéndose de rabia. No la soporta. ¿Y qué produjo esa agua? ¿Y qué producen nuestras imágenes sagradas? La bendición del sacerdote, el poder de Dios. Yo compro una estampita en un puesto y es una estampita de papel, pero después que el sacerdote la bendice y la santigua, se vuelve una reliquia. Reliquia, tiene poder. Bien, ha habido millones de ejemplos de cómo una reliquia protegió a una persona en un accidente, en una catástrofe. Estamos hablando de cosas reales, como decíamos antes, también cosas metafísicas totalmente, pero que no podemos negar, como no podemos negar la existencia del amor. ¿Quién puede decir que el amor no existe, aunque no se puede medir en un laboratorio, no se puede pesar, no se puede saber de qué color es? Pero ¿qué científico puede decir que el amor no existe, nomás porque no lo puede pesar? Ya le pasó a James Watson y tuvo que aceptar que Dios es amor. Y lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8 de la carta primera de San Juan. Porque Dios es amor. Por lo tanto, cuando sentimos amor en nuestro interior, en nuestra mente, estamos sintiendo a Dios, ni más ni menos. Por eso James Watson no pudo negar que Dios existe, que el amor existe. Cuando el creyente le preguntó a James Watson, ¿y ahora por qué afirmas que el amor existe? Y dijo, pues porque lo siento. ¿Cómo puedo negar algo que siento? Dijo el gran científico. Y le dijo, pues lo que estás sintiendo es a Dios cuando sientes amor. Pero también le aclaró, cuando sientes coraje, rabia y venganza, lo que sientes es al demonio inspirándote, asusándote a pelear contra tu hermano, a golpearlo. Cuidado al interpretar estas cuestiones metafísicas totalmente. Pero vamos a continuar, amigos, en el numeral 774, donde estamos leyendo. Y dice aquí, la obra salvífica de su humanidad santa, habla de Cristo. Recuerden que estamos hablando de Jesús y del misterio que significa su venida al mundo. Es decir, el sacramento que representa toda la vida de nuestro Cristo Salvador, Maestro Dios, y todo lo demás que representa en nuestras vidas, que lo es todo. Pero ahora San Agustín, otro grande, nos explica este asunto, que está más que claro. Dice el gran San Agustín, la obra salvífica de la humanidad de Cristo es santa y santificante. Es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la iglesia, que ya decíamos que es lo mismo que misterios, que la iglesia de Oriente llaman también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia, que es su cuerpo. Miren, ya lo hemos dicho, esto ocurre desde Pentecostés. Quien realiza, quien ejecuta en este mundo la plenitud de los tiempos y quien vigila que se guarden, se cumplan y se vivan estos sacramentos, estos misterios de la vida del creyente, es el Espíritu Santo. Nadie más que Él. Él es, recuerden, la mente de Dios vigilando a la creación y en especial para nosotros y bondadosamente vigilando este planeta tan hermoso donde Dios nos creó completamente a todos. Miren, aquí estamos todos, desde Adán hasta el último que ha nacido. Aquí hemos nacido, aquí están sepultados y aquí partieron sus almas
hacia el juicio final, personal. ¿Cómo no recordarán este planeta entrañablemente? Por eso regresan a ayudar a los que seguimos. Aquí hablo de los santos, que dice claramente el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que ellos entrarán y saldrán del cielo, porque Dios se los permitirá. ¿Para qué? Para venir acá a realizar lo que llamamos milagros, a quienes aman a Dios, a quienes los invocan para que los ayuden como hermanos. Recuerden que los ángeles y los santos ya no tienen cuerpo humano, pueden entrar y por las galaxias y por los universos, como nosotros ir a dar una vuelta por una feria o por un jardín. Es algo que nuestra mente no va a entender fácilmente. Pero nos sigue diciendo este gran San Agustín, hablando de la iglesia y la potencia del Espíritu Santo. Dice San Agustín, la iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. Y en efecto, recuerden que el subtema es, la iglesia es un gran misterio. En efecto, podemos decirlo ya traducido como dice aquí, la iglesia es un gran sacramento, completa, toda es un gran sacramento, en el que vivimos todos los bautizados, todos los que tuvimos la fortuna inmensa de estar bautizados, de ser incluidos en este pueblo y ser anotados en el libro de la vida, lo que nos otorga nuestro pasaporte como ciudadanos del pueblo de Dios. Es algo tal vez no muy comprensible mientras vivimos aquí, pero esto sin lugar a dudas es cierto. Pero dice el numeral número 775 y lo repite nuevamente con respecto a este asunto. La iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua, como lo expresa San Juan en el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Al mismo tiempo, la iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Es decir, seguimos militando. Pero miren, este pasaje del Apocalipsis es de verdad hermoso, porque dice San Juan, nos está revelando visiones que tuvo, cómo Dios le reveló el futuro, lo que iba a ocurrir con la iglesia, con el mundo. Y cuando habla de esto, revela lo que ya veíamos aquí, que dice, yo vengo a reunir a todos los pueblos y lenguas, dice Isaías capítulo 66, versículos 18 al 21. Es la profecía de Isaías. He aquí que yo vengo a reunir a todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los colores, y serán agradables para mí, y también de entre ellos, dijo Isaías, tomaré para sacerdotes y levitas. Esto lo dijo Isaías 700 años antes de que llegara la iglesia. Pero hay que recordar que en el Antiguo Testamento solo levitas podrían ser sacerdotes. Por eso cuando Isaías dice que va a reunir a todos los pueblos para Dios y que también de entre esos pueblos tomará para sacerdotes, era la iglesia. Recordemos y comprobemos que hoy en día la iglesia tiene sacerdotes de todas las nacionalidades,
de todos los pueblos. Ya no son levitas, porque ahora son la imagen de los 12 apóstoles, no de las 12 tribus de Israel. El Nuevo Testamento es el nuevo y eterno. Por lo tanto, estamos entendiendo completamente esto que acabo de leer. Por eso, San Juan habla perfectamente de esto. Y dice, cuando revela San Juan, dice, vi que eran 144,000 los salvados del... Y en efecto, dice, eran 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de José. Y miren, multipliquen 12 por 12 y da 144. Es decir, los 144,000 que dio San Juan al principio son los salvados de las 12 tribus de Israel. El número 12,000 quiere decir todos los de esa tribu que se salvaron. Y luego dice San Juan, pero después vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas y de todos los colores de piel. Y los vi frente al trono, adorando y dando gloria a Dios. Ahí está manifestada la iglesia hasta el fin de los tiempos. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. A veces los protestantes dicen que la Biblia no habla de la iglesia católica, pues cómo no. Cuando hice el Apocalipsis, pues después vi una multitud inmensa, dice el Apocalipsis, que nadie podría contar. ¿Cuántos serán? Gracias a Dios son millones, ¿eh? Los salvados, los que forman parte de la iglesia triunfante, como decíamos hace rato. Una multitud que nadie podría contar. Perdón por la broma, ni el INEGI. Son demasiados. Pero también el infierno está repleto. Está completamente lleno también de lo que son los que decidieron irse ahí. Y ahí están. Dios no va a cambiar nuestro libre albedrío, porque entonces ya no seríamos completamente libres. Por lo tanto, vamos a dejar ahí nuestra clase del día de hoy, contemplando que la iglesia tiene un lugar en el cielo. Ojalá hagamos un espacio ahí. Eso depende de nosotros. Y que quede claro que la iglesia es un misterio, toda ella, que no vamos a entender cabalmente aquí. Lo que debemos hacer aquí para llegar al cielo es obedecerla como madre, obedecerla como maestra, ayudarla como a mi propia madre. Recuerden que el quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades y dar el diezmo. Por lo tanto, amemos a la iglesia, respetémosla, honrémosla y sigamos obteniendo de ella todo lo que necesitamos en esta tierra para llegar al cielo, que solo en la iglesia se pueden encontrar estas riquezas que dan la salvación. Hablo de la confesión de los pecados, la Eucaristía, la unción de los enfermos y la bendición del sacerdote. Solo en la iglesia podemos encontrar todo esto que forma parte del misterio grandioso que significa Jesucristo y su iglesia aquí en la tierra. Pero vamos a darle muchas gracias a nuestro Señor el día de hoy. Muy agradecidos con Él por tanto que nos da, por tanto que nos ama y por tanto que nos protege. Démosle muchas gracias, pero con nuestra vida, no solo con los labios, con nuestro testimonio, con nuestro amar al prójimo todos los días y amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero en los hechos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga, los cuide y los proteja de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, mi Jaime. querido Mauricio. Un saludo a tu familia y un abrazo muy fuerte. Muchas Igualmente para tu bendiciones. familia, ¿eh? Que estén todos Hasta bien. la próxima. Gracias. Gracias.